Vamos a ver ejemplos de límites que dan infinito. Entonces el ejemplo primero dice encontrar el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de 2x entre x menos 3 y el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de 2x entre x menos 3. Y bueno, pues pues aquí es más que nada como observar, y si se puede hacer la gráfica, pues es mejor hacerla. Bueno, cuando x tiende a 3 por la izquierda, o sea, si x mayor que 3 y x está cerca de 3, ¿qué es lo que obtenemos? O sea, para resolver este límite, cuando x mayor que 3, pues x menos 3 es mayor que 0. Y pues como es mayor, 3 es mayor que 0, pues 2x es mayor que 0, ¿verdad? Entonces 2x entre menos 3, 2x entre x menos 3 es mayor que 0. O sea, esto pues nos va dando números positivos y muy grandes, ¿verdad? Bueno, podríamos pensarlo también de la siguiente manera. X menos 3 tiende a 0, pero como es positivo es por la derecha, ya que x menos 3 es mayor que 0, se va aproximando por la derecha. Y 2x pues se va aproximando pues al 6, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues básicamente estamos dividiendo un número 6 entre un número muy cercano a 0, que siempre es positivo. Entonces, como en el caso del 1 entre x cuadrada, pues va a aproximarse a infinito, ¿no? Entonces, el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de 2x entre x menos 3 es igual a infinito, ¿no? Y pues al revés, ¿no? Si x menor que 3 cuando me aproximo por la izquierda y x está cerca de 3, ¿qué es lo que pasa? Que x menos 3 va a ser negativo porque estoy a la izquierda, ¿verdad? Es un número menor que 3, pues se hace negativo. Y 2x pues va a ser positivo, ¿no? Porque pues el 3 es positivo. Entonces estoy dividiendo positivo entre negativo, es lo que me da es negativo. Puedo escribirlo como x menos 3 está tendiendo a 0, pero por la izquierda, ya que es negativo. Y el 2x está tendiendo a 6 por la izquierda. Entonces, pues es un 6 dividido entre un número muy chiquito negativo, pues se va haciendo un número negativo muy grande. O sea, el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, de 2x entre x menos 3, pues es un número, es un número muy grande, un número arbitrariamente grande, pero negativo, entonces se hace menos infinito. ¿Qué pasa si quisiéramos graficar esto? Pues se va a ver más o menos así. Aquí en el 3 queremos dibujar la recta. Pues va a ser una asíntota como habíamos visto. La gráfica se va a acercar mucho, ¿verdad? Al 3 se va haciendo vertical. Pero bueno, si me aproximo por la derecha, pues se va a hacer hacia arriba. Si me aproximo por la izquierda, va a hacerlo pero hacia abajo. Y esta gráfica es 2x entre x menos 3. Bueno, siguiente.
Dice encontrar las asíntotas verticales de f de x es igual a tangente de x. Entonces, bueno, aquí hay que recordar recordamos que tangente de x es igual a seno de x entre coseno de x, ¿verdad? ¿Quién es bueno, recordamos que tangente es seno entre coseno. Entonces, para las asíntotas verticales, para que esto se vaya aproximando a infinito, el coseno de x tiene que aproximarse a 0, ¿no? Entonces, puede haber asíntotas verticales cuando coseno de x es igual a 0. Y cuando pasa que el coseno de x es igual a 0, pues digamos cuando x es pi medios, ¿no? Por ejemplo, en x igual a pi medios, o sea, 90 grados. Entonces, nuevamente, cuando x, bueno, si x tiende a pi medios por la izquierda, bueno, el seno de x, ¿a qué valor va a tender más o menos? Pues va a ser al 1, ¿verdad? El seno de 90 grados pues es 1. Entonces pues tiende a 1 por la izquierda, ¿no? Y el coseno de x, ¿a qué valor va a tender? Pues va a tender a 0, ¿verdad? Pero por la izquierda, ¿no? Sí, bueno, o sea, el coseno de x es negativo y el seno de x es positivo, ¿no? Bueno, eso lo que quiere decir es que el seno de x, el seno de x es positivo. Y el coseno de x el coseno de x es negativo, ¿no? Ahora cuando x tiende a pi medios por la derecha, entonces en este caso el seno de x pues tiende igual al 1, pero por la derecha, o sea el seno de x es mayor que 0, porque está cerca del 1, y el coseno de x tiende al 0 por la derecha, o sea el coseno de x es mayor que 0, ¿no? Y a ver, aquí está un poco confuso. A ver, coseno de x, cuando el x es positivo, el coseno se va aproximando al 0, pero va siendo positivo. O sea, el punto pues está el punto pues está en el lado positivo de x, entonces el coseno tiene que ser positivo.
Y cuando me aproximo por la derecha al pi medio, ya cuando pasé 90 grados, pues ya el X ya pasa del otro lado del eje Y. Entonces hace negativo. El coseno de X es menor que 0. Entonces esto pues, o sea, lo que me quiere decir es que la tangente de X aquí es positivo entre positivo, es mayor que 0. Y aquí es positivo entre negativo, es menor que 0. Entonces, bueno, y como el de arriba pues va aproximándose a 1, el de abajo se va haciendo muy cercano a 0, entonces quiere decir que se va haciendo tan grande como se quiera, en este caso positivo y en este caso negativo. Entonces, por lo tanto, el límite cuando X tiende a pi medios por la izquierda de la tangente de X es infinito, y el límite cuando X tiende a pi medios por la derecha es menos infinito. Si lo graficamos, y bueno, lo mismo puede hacerse con X es igual a pi medios y le sumamos un npi. Bueno, si nos acordamos que son periódicas las funciones seno y coseno, pues no es difícil convencerse que va a pasar lo mismo. Entonces, al hacer la gráfica, pues se va a ver algo más o menos así. Donde aquí justamente en pi medios o en 3 pi medios pues son las asíntotas verticales. Y bueno, pues otro ejemplo de esto pues es con el logaritmo natural. Aquí pues simplemente vamos a trazar la gráfica, pero bueno, lo que hay que ver es que el límite cuando X tiende a 0 por la derecha, porque no hemos definido logaritmos de números negativos, por eso habría que meter a los números complejos. Entonces el límite cuando X tiende a 0 por la derecha del logaritmo de X viene siendo menos infinito. Si graficamos, bueno, por acá está el 1, por acá está el 0. Entonces, si graficamos, pues va a pasar por acá. El logaritmo de 1 es 0. Pues, bueno, pues va a avanzar algo así. Y acá pues se va a ir pegando a la vertical, ¿no? Entonces, pues, nada más decimos así. O sea, el logaritmo de un número muy cercano a 0, pues se va haciendo infinito, negativo. Ahora pues vamos a ver algunas de las leyes de los límites. Bueno, la forma en que que va a ser la forma en la que vamos a calcular límites, ya de forma práctica. Entonces supongamos, si me dice supongamos que C es una constante y que los límites
sea, límite cuando x tiende a de f de x. Y límite cuando x tiende a de g de x existen. Entonces, y bueno, estas reglas cuando uno se pone a pensarlas, ¿verdad? En términos de lo que vimos la unidad pasada de las gráficas, pues no es difícil convencerse de que sí son ciertas. Que bueno, no nos vamos a meter mucho en eso, en argumentar que sí son ciertas. Nos vamos a limitar más en usarlas, ¿no? Entonces el límite cuando x tiende a de f de x más g de x, si ambos límites existen, pues ese límite es la suma de los límites, ¿no? Esto pues usualmente decimos que el límite de una suma es la suma de los límites. Y pues si eso pasa con la suma, lo mismo pasa con la resta. Luego si multiplicamos por un escalar o por una constante c, aunque aquí, bueno, pues tenemos que ponerle los corchetes así. En la suma es obligatorio, porque si no, pues el límite nada más aplicaría al puro f de x. Y aquí igual, ¿no? Es obligatorio porque si no el límite solo aplicaría a la c. Entonces aquí pues podemos pensar que la c la sacamos del límite y multiplicamos esa c por el límite cuando x tiende a de f de x. Luego en un producto de f de x por g de x, el límite de un producto es el producto de los límites. Bueno, creo que aquí es mejor sin corchetes. Entonces el límite de un producto es el producto de los límites. Ok. Y luego 5. El límite de un cociente es el cociente de los límites, ¿no? Es el límite cuando x tiende a de f de x entre el límite cuando x tiende a de g de x. Y bueno, aquí se añade la restricción de que este límite de abajo sea distinto de 0. Porque, bueno, si es igual a 0, pues no podemos dividir, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo aquí con una figura. Y a ver si más o menos me sale. Entonces aquí viene más o menos así. Aquí hace una curva rara.
hasta acá y luego baja. La otra, esto viene siendo la función f. La otra pues como que empieza aquí, incluyendo al punto. Pasa por acá. Así pues es una recta. Aquí no contiene este punto. Y es otra recta así. Esta de acá abajo pues es G. Entonces el ejemplo dice, vamos a utilizar las leyes de los límites. Y las gráficas de f y g en la figura para evaluar los siguientes límites. Bueno, si es que existen. Si es que existen. Bueno, entonces vamos a ponerlo así, límite. El inciso A hace el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x más 5g de x. Bueno, pues vamos ya contestándolo. A ver, de acuerdo a la regla, primero usamos la regla de la suma, ¿verdad? Esta. El límite de una suma es la suma de los límites. Esto lo tomo pues como el f de x de acá y todo esto lo tomo como el g de x de acá. Luego, bueno, pues sigo, bueno, este lo arrastro. Y este de acá tengo un 5 que es una constante por una función. Entonces uso este de acá que me dice que la constante la puedo sacar del límite. Va a ser 5, lo saco del límite. Y bueno, ¿quién es el límite de f de x cuando x tiende a menos 2? Pues hay que irnos a la gráfica. Se supone que este de aquí es el menos 2. Es este punto de aquí. Entonces vengo por acá, me da 1 y vengo por acá y también me da 1. Entonces ese límite pues vale 1 más 5. ¿Por quién? En g de x, pues igual para el menos 2 vengo por acá o vengo por acá. Y en ambos lados llego al menos 1. Entonces es 1 más 5 por menos 1, pues es menos 4. Luego para el inciso B, me dice que evalúe el límite cuando x tiende a 1 de f de x por g de x. Entonces lo que me dice, bueno, pues es lo siguiente. Usando la regla del producto, el límite de un producto es el producto de los límites. Quiere decir que tengo que separarlos así. El límite cuando x tiende a 1 de f de x por el límite cuando x tiende a 1 de g de x. Entonces aquí me voy a aproximar al 1, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces en la f vengo por la izquierda,
al aproximarme a 1 me aproximo a 2 y por la derecha pues también. Entonces en f de x pues resulta ser, bueno, me aproximo a 2, dije, entonces viene siendo 2. Y el límite de g de x me aproximo por la izquierda, me aproximo a menos 2, me aproximo por la derecha, me aproximo a menos 1. Entonces pues no existe, ¿no? Todo esto lo planteé en el supuesto de que ambos existan, pero si uno de ellos no existe, entonces el límite no existe. Por lo tanto, el límite no existe. Y bueno, pues la gráfica, bueno, si fueran, pues, si nos pidieran los laterales, pues sí, se podría hacer, ¿verdad? Pero bueno, entonces el siguiente inciso, el límite cuando x tiende a 2 de f de x entre g de x. Entonces usamos esta regla de acá, el límite de la división es la división de los límites. Entonces es el límite cuando x tiende a 2 de f de x entre el límite cuando x tiende a 2 de g de x. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues el límite cuando x tiende a 2 de f de x, el 2 pues es este de aquí. Pues f va tendiendo como a 1 y cachito, más o menos 1.4. Bueno, si lo hubiera dibujado bien se vería mejor. Pero bueno, es más o menos 1.4. Que al final pues no importa. El de abajo pues va a tender a 0. Pero bueno, aquí habíamos dicho que era necesario que el límite de abajo fuera distinto de 0. Si no, pues el límite no existe. El límite no existe. Bueno, para que el límite no exista en este caso, pues el de arriba tiene que ser distinto de 0 y el de abajo tiene que ser igual a 0, ¿no? Si pasa que en ambos lados es 0 entre 0, pues ya lo veremos después, ¿no? Pues por el momento sería todo. Muchas gracias.